Por eso también le realicé un draft 3. Aquí lo vemos, cómo se ve la disencia, y vemos la meninge y vemos el pulso de la meninge de este lado. Ahora hablando de los nasoangiofibromas. Los nasoangiofibromas, pues son lesiones que se originan del mesodermo. Se originan, bueno, es una teoría que se origina es un remanente de la arteria braquial que se origina aproximadamente en la tercera semana de gestación. Al unirse este remanente con la aorta ventral y la aorta dorsal, al momento de que se forma la arteria maxilar interna, queda este remanente embrionario que se comporta pues de forma agresiva. Tenemos nuestra triada característica, que son pacientes jóvenes, con obstrucción nasal y epistaxis. Hay diferentes clasificaciones. La clasificación en la que yo más me oriento es la clasificación de Rautkowski, aunque sea imagenológica, la verdad nos orienta bastante para saber el tipo de abordaje. Tenemos la clasificación 1, que solamente se limita a la cuana o a la nasofaringe. En la clasificación 1B ya hay un compromiso de la cuana y la nasofaringe, pero se extiende a un seno paranasal. Normalmente se extienden hacia lo que sería el seno esfenoidal, por la posición en la que se encuentra. Después tenemos el estadio 2, que se extiende en la fosa pterigomaxilar. El estadio 2B ocupan completamente la fosa pterigomaxilar con o sin erosión de la órbita, pueden estar o no estar con ocupación orbitaria. Y el 12 se extienden a la fosa infratemporal, o las apófisis pterigoides las invaden por completo y las amplían. Y el estadio 3A, que hay erosión ya de la base de cráneo o a la fosa craneal media con extensión intracraneal. Y el estadio 3, que es la extensión intracraneal, obviamente con invasión de las carótidas internas. Es importante también determinar la irrigación de la arteria perdón, del tumor, si solamente tiene irrigación de la arteria maxilar interna, o también tiene componente de la carótida interna. Aunque también la arteria maxilar interna tiene una rama que es la arteria meningia media, y algunas veces eso no permite que los nasoangiofibroma se embolicen. Les voy a presentar algunos casos de los que he operado. Son cirugías completas, entonces les voy a presentar solamente las imágenes que tengo. Por ejemplo, es un estadio 1, 1A. La lesión estaba limitada solamente a la nasofaringe del lado derecho. Y bueno, esta lesión la metimos sin embolizar. Aquí vemos la lesión pulsati, limitada solamente, sin invasión a ningún otro lado. Estaba agarrada de lo que sería la región del marco cuanal, junto con la región septal posterior, y obviamente pues su irrigación de la arteria maxilar interna. Su nutricia principal, la esfenopalatina. Para realizar el abordaje de esta lesión, realicé una turbinectomía media con una turbinectomía parcial inferior, con una septectomía posterior y un fresado del piso del esfenoides para disminuir el riesgo de lesiones. Siempre es importante fresar porque hay unas pequeñas perforantes en lo que sería en el hueso esponjoso, y ahí puede quedar lesión residual. Voy a poner otra vez la imagen. Vemos la turbinectomía inferior del lado derecho. Vemos la cauterización de la arteria esfenopalatina. Retiré la mucosa completamente de la región septal posterior y el fresado del piso del seno esfenoidal. Aquí no tuve necesidad de realizar ningún ingreso al seno esfenoidal, pues porque el meato superior estaba respetado. Entonces dejé ahí libre. Solo amplié un pequeño espacio aquí en la parte superior, que sería en esta zona, que es el receso esfenoidal. Y bueno, pues el paciente actualmente sin lesión residual, ya tiene 2 años de seguimiento y es asintomático, ya no ha presentado sangrados. Esta otra lesión, que sería un estadio 1B, vemos que la lesión se extiende de la nasofaringe hacia el seno esfenoidal. Igual, también el paciente se operó sin embolizar. La nutricia venía del lado contrario, del lado izquierdo. Aquí vemos nuestra tumoración ocupando completamente la nasofaringe del lado izquierdo, y también estaba ocluyendo la cuana del lado contralateral, sin invadirla, pero sí estaba tomada lo que es la mucosa septal de ese lado. En este caso, para abordarlo, realizamos un poquito diferente por el tamaño del tumor.
aparte de que estaba un poco más vascularizado, aquí lo vemos un poco pálido porque ya habíamos infiltrado la solución, pero aquí ya vemos la resección, vemos el sitio de unión hacia la nasofaringe, vemos nuestro seno venudo está completamente lisado por el nasoangiofibroma y podemos observar la anatomía completa. Nuestro nervio óptico, vemos aquí sería la parte de la carótida paraclival, tenía buen espacio, la ventaja de que tenía buen espacio en el clivus, y nuestro receso óptico carotido medial. Aquí, acá arribita, si quitamos esta mucosa, podríamos observar un receso óptico carotido superior. El sitio de inserción de la lesión en la arteria esfenopalatina, vemos el remanente del cornete inferior, la nasofaringe. Aquí quemamos un poco del rodete, pero no le pasó nada. El paciente no hizo otitis media serosa. De todos modos, ya le habíamos comentado, en caso de que hiciera otitis media serosa, ya teníamos listo todo para colocarle en tubo de ventilación, pero no fue necesario. Observamos la carótida del lado contralateral, nuestro nervio óptico y aquí, el tabique intersinusal, y esta sería nuestra cara celar. Le voy a adelantar un poquito para que vean el acceso que ganamos para encontrar nuestra arteria maxilar interna a través del seno maxilar. Aquí vemos el ingreso hacia el Denker. Hice un Denker porque en caso de que hubiera algún sangrado necesitamos espacio para poder manipular y poder maniobrar en el seno maxilar. Si lo hacemos a través de una mimaxilectomía, el espacio es muy pequeño y en caso de que se retrajera la arteria la maxilar interna, podríamos tener un sangrado importante o un hematoma disecante en la región cervical. Y si se retrae todavía más inferior, pues un hematoma disecante de cuello. Entonces, por eso lo hacemos con cuidado. Identificamos nervio infraorbitario. 2 centímetros por debajo del nervio infraorbitario normalmente se encuentra la arteria maxilar interna, entonces más o menos es una referencia para que lo tengamos en cuenta. Y ahora sí, vemos lo que sería, la maxilar interna tiene 3 porciones. Una porción que es una porción mandibular, tenemos la porción pterigoidea y tenemos su porción ascendente. Esta es la porción medial de la arteria maxilar interna y aquí vemos cómo se generan dos bifurcaciones. Una superior que da su ramita infraorbitaria, esta es la rama infraorbitaria, y vemos que da su otra bifurcación medial, que es la que da el origen a la arteria esfenopalatina. De hecho, el sangrado, esta lesión se operó sin embolizar y tuvimos un sangrado aproximado durante la cirugía de unos 100 mililitros. Entonces le fue bastante bien al paciente, a pesar del tamaño de la lesión. Y bueno, este paciente también es un caso especial. Fue un paciente que se intervino cuando tenía 14 años de edad. Lo intervinieron en otro hospital. El problema fue que quedó este remanente. Lo peligroso de esto es que queda justo en la región por debajo del nervio ovidiano y si se sigue expandiendo la lesión, conforme pasa el tiempo, puede tener un componente intracraneal. Y esta zona es bastante vascularizada porque aquí vemos cómo va la maxilar interna. Y justo en esta parte se bifurca y da 3 arterias, que serían las dos pterigoideas, una pterigoidea medial, y una pterigoidea medial y una lateral, y lo que sería la palatina descendente. Entonces, la lesión se vasculariza por estas 3 arterias que siguen siendo nutricias de la maxilar interna. Y bueno, perdón, les voy a mostrar el video de cómo realizamos el procedimiento. Primero encontramos la maxilar interna, la cauterizamos previo a la bifurcación para poder tener acceso a la lesión y ya después realizamos el fresado de las pterigoides. Aquí vemos nada más un remanente de la pterigoides medial y bueno, vemos nuestros músculos pterigoideos, la maxilar interna y los cambios preoperatorios ya cicatrizales de la cirugía que ya había tenido nuestro paciente. Y quiero mostrarles este caso. Este caso es un estadio 3A. Este caso se intentó embolizar por el tamaño, pero por la irrigación que tenía también de un componente de la carótida interna, el paciente no se pudo embolizar, entonces realizamos el procedimiento sin embolización. Y les voy a mostrar, el acceso que hicimos en este caso fue un acceso bastante amplio. Realizamos, aparte del Denker endoscópico, retiramos la pared lateral del seno maxilar. Aquí vemos la extensión que tiene ya su componente infratemporal extenso.
Y vemos también un pequeño componente en esta zona, aquí justo detrás, y que creíamos que tenía una ligera invasión del seno cavernoso de ese lado, por eso no se podía irrigar. Y efectivamente le pedimos una resonancia de control, vemos el T1 con contraste, la lesión, y me quisiera enfocar en esta parte ahorita donde veamos el seno cavernoso, vemos perdón, el componente intracraneal, justo aquí. Vemos el seno cavernoso del lado izquierdo, completamente relajado, sin compresión, la parte sin invasión, y aquí vemos cómo se desaparece el seno cavernoso de este lado, ligeramente, y comprimido hacia parte lateral, y aquí ahora sí, ya vemos el giro de la carótida interna del lado izquierdo completamente preservada, y vemos un poco de compresión de la carótida de este lado, nada fuera de lo normal. Y vemos cómo se mantiene en la región clival la posición, entonces pues, estábamos seguros de que la región paraclival iba a estar sin erosión, entonces eso nos da un poco de seguridad para retirar la lesión. Y bueno, les voy a mostrar la imagen preoperatoria porque el video de esta cirugía sí fue un poquito largo, nos tardamos más o menos como 4 horas, pero en este caso retiramos la grasa de la fosa infratemporal para poder ingresar a la porción más lateral de la arteria maxilar interna, justo en donde da su giro mandibular y se hace su porción medial en la región pterigoidea, por eso se ve la musculatura un poquito sacada. Aquí vemos un poquito de la musculatura del macetero porque pues lo sacamos desde esa zona para poder ingresar al acceso vascular, si no la lesión nos hubiera sangrado un poquito. Vemos el remanente de la pterigoides donde estaba la lesión y ahorita les voy a mostrar la invasión o el sitio por donde se metió el seno cavernoso. Muy bien, aquí. Vemos nuestra carótida paraclival del lado derecho, la cara celar, nuestro clivus, y justo en la porción inferior de la carótida paraclival tenía un acceso. La lesión estaba en esta parte, tenía invasión hacia el seno cavernoso desde esta zona, y sacamos la lesión desde esta parte. Ven ahí como un tipo de gelatina, ahí para poder controlar el acceso del seno cavernoso, se necesitan hemostáticos especiales, sea Surgicel fibrilar, que no es tan efectivo, o el Flosil. Aquí en esta cirugía detuvimos el sangrado del seno cavernoso con Flosil. De hecho, la cirugía, antes de retirar el remanente del seno cavernoso, llevábamos como 300 mililitros de sangrado, pero al realizar el retiro del remanente del seno cavernoso, nos sangró otros 300, fueron como en 2 minutos, fueron 300 mililitros. Entonces, el sangrado de esta cirugía fue de aproximadamente 600 mililitros, pero logramos retirar la lesión completa. Este paciente lleva 2 años en seguimiento también y se mantiene asintomático. Y ahí vemos las bifurcaciones de las diversas arterias. Aquí vemos hasta las pterigoideas, las dos, la medial y la lateral. Y bueno, vemos que no sangra. De hecho, el paciente salió sin ningún tipo de taponamiento. Solo le dejamos hemostáticos y listo. Fue todo. Y pues esta era la lesión, una lesión bastante extensa. Este era el componente nasal y todo esto era el componente infratemporal. Y este pequeña bolita era el componente que estaba en el seno cavernoso. Y bueno, ¿todavía tenemos tiempo? Sí, bueno, para hablar un poquito de las lesiones que se extienden intracraneal hacia los senos paranasales. Les voy a presentar dos casitos de unos adenomas hipoficiarios, que en este caso, esta lesión fue retirada solo por mí. Este paciente tenía la intención solamente de realizarse una toma de biopsia por el tamaño del adenoma y la reactividad vascular que presentaba en la tomografía. Vemos aquí la invasión del adenoma hacia lo que sería el seno esfenoidal. Y bueno, y aquí ya retiré la lesión, era una lesión aspirable, entonces mejor la retiré de una vez toda la lesión. Lo peligroso de esta cirugía fue que tenía una discencia de la carótida interna, pero pues la identificamos en el posoperatorio. Se hizo con bastante calma, era un adenoma que era aspirable, entonces había bastante ventaja. Aquí vemos la discencia de la carótida interna, la carótida paraclival del lado contrario. Aquí vemos el diafragma celar
Y vemos la exposición. Esta capita que lo recubre, justo acá lateral, es el ingreso al seno cavernoso, lo vimos sin lesión. Y quiero mostrarles también cómo se realiza el cierre de estos defectos intracraneales. Es un defecto, lo cerré con un colgajo nasucetan, un colgajo de Haddad-Gastegai. Yo siempre inicio por la porción inferior, que es normalmente en el marco cuanal, para realizar el giro y poder rotar el colgajo. En esta parte es donde hay mayor cantidad de mucosa, es un poquito más gruesa, y también me sirve para referencia para saber que en el marco cuanal, un centímetro por debajo del receso esfenoidal, transcurre la arteria septal posterior. Entonces, hasta esta zona, justo donde se hace el giro del marco cuanal, es donde hago mi corte más bajo, sin ser tan profundos en esta zona, porque si no podemos perder la vascularidad del colgajo. Ya me, para saber cuánto nos vamos a extender para retirar el colgajo, depende mucho del tamaño de la lesión. En este caso, como el defecto intracraneal era pequeñito, era más o menos como de 2 centímetros, el colgajo no lo realicé ni completamente del piso y solamente lo dejé hasta la mitad del cartílago cuadrangular para evitar el riesgo de necrosis y que se perfore. Realizo el corte superior después y una vez que ya tengo, que corroboro que los cortes están bien hechos, normalmente los hago con una punta colorada, pero se pueden hacer en frío. Yo lo hago así para mantener la visibilidad, pero se pueden hacer también con corte en frío. De hecho, los cortes superiores los hago en frío con una tijera para mantener la vascularidad del colgajo y también para que no se retraiga, porque con el calor el colgajo tiende a retraerse y a hacerse más pequeño. Ya una vez que realizamos los cortes y vemos que el colgajo tiene movilidad y se puede rotar, ahora sí ya estamos bien, vemos la vascularidad del colgajo. Miren, ahí, por ejemplo, me faltaba un poco del corte del piso y lo desplazamos hacia posterior. Y ahora sí, corro, perdón, corroboramos que nuestro colgajo esté girado y se mantenga la vascularidad. Ya al final lo vuelvo a retirar, meto grasa, meto gel foam, ponemos un poco de tisil y luego encima de esto volvemos a poner un pegamento de fibrina, sea Duracil o sea tisil. Y otro caso igual, otro caso de una lesión importante que ocupaba todo el seno esfenoidal, pero con un componente intracraneal importante lateral. Igual, un macroadenoma hipoficiario también. Aquí es la imagen que obtenemos siempre al terminar el abordaje. Esto ya tiene su esfenoidotomía. Realicé el abordaje hasta la parte superior para también tener acceso al planum esfenoidal, porque la lesión estaba bastante grande y tener control en caso de que hubiera algún sangrado. Y bueno, ya con la lesión resecada. Aquí observamos la porción carotidia de la lesión, el diafragma celar, esta parte morada es el seno cavernoso del lado contrario, el seno cavernoso del lado derecho, del lado izquierdo, y vemos el pulso de nuestro diafragma celular y el pulso carotidio. Esto que ven aquí es un remanente de la cápsula tumoral, no es lesión. Y aquí vemos una calcificación del adenoma dentro de la cavidad intracraneal. Y para el cierre de esta lesión, ahí en este caso, sí realizamos un colgajo extenso desde el piso hasta la porción anterior para cubrir todo el defecto, porque de forma inadvertida sí hubo una pequeña salida de líquido, entonces aquí el cierre fue más completo, se realizó con grasa, fascia, Duragel, pusimos una capa de tisil y al final otra vez rotamos el colgajo, pusimos tisil nuevamente. Y por último, pues hablar de los esthesioneuroblastomas, que son pues lesiones malignas que vienen del bulbo olfatorio. Tenemos nuestra clasificación de Kadish, que son lesiones que solamente se limitan a la cavidad nasal. En el estadio 2 que se limitan a la cavidad nasal y invaden alguno de los senos paranasales, pero sin invasión intracraneal. Y el estadio Kadish, el C, que es la invasión intracraneal o de la órbita. Y el estadio Kadish 4 pues que hay metástasis. Este era un caso de un paciente joven de 26 años de edad, con bastante extensión intracraneal. De hecho, en la planeación quirúrgica, porque el paciente también tenía invasión hacia piel,
propuso una extracción centrípeta de la región nasal con la resección intracraneal, pero el paciente no aceptó eso, entonces solamente se realizó la resección intranasal de la lesión para darle radioterapia concomitante y quimioterapia. Esta lesión la quitamos aproximadamente hace un año y el paciente pues sigue sin lesión. Y bueno, esta fue la imagen quirúrgica de la lesión. Fue una cirugía larga, más o menos como de unas 6, 7 horas, pero pues tratamos de retirar la mayor cantidad del remanente. Bueno, el remanente intracraneal sí se retiró, pero pues quedó patología en la región orbitaria. Vemos nuestro seno esfenoidal, la cara celar, nuestras órbitas, vemos el lóbulo, el hemisferio frontal, perdón, el lóbulo frontal del lado derecho, del lado izquierdo, nuestra hoz, y bueno, esto es meninge que está quemada, retiramos la mayor cantidad y le realizamos un draft 3 con una transposición orbitaria para quitar también la porción lateral del tumor que está en la parte superior. Pero bueno, pues ahí quedan los remanentes, nuestras arterias etmoidales anteriores, y pues ahí sigue el paciente, pero desafortunadamente pues no hubo forma de que aceptara que se retiraran los dos ojos, pero pues sigue por ahora libre de patología. Y bueno, por ahora son las imágenes que tengo, los temas que quería tocar y presentarles más que nada las imágenes quirúrgicas de cómo se abordan los tumores de los senos paranasales. Aplausos. No, excelente trabajo, ¿Alguna digo. duda, pregunta? Sí, vamos a ver si alguien en el auditorio tiene alguna pregunta. ¿Qué frecuencia tiene esta lesión de estesioneuroblastoma? Frecuencia del estesioneuroblastoma. Ah, la incidencia es muy rara, de hecho es 0.1 por 100,000 habitantes. Yo, así, mi experiencia, míos, yo solo he operado 16. Ah, pues 16 es un número grande. Sí, pero pues estoy en un hospital de concentración, pero sí. Pero este es el más grande que yo he retirado solo, sin apoyo de neurocirugía, este es solo mío. Ok, ok. ¿Alguna otra duda de parte de los asistentes? En YouTube, creo que tuvimos un problema con la transmisión de YouTube, parece que se cortó, pero vamos a subir el video ya como editado, porque sí se nos cortó un poquito la transmisión, Ivo. Pero bueno, Está bien. no, increíble trabajo, eh. Yo sabía que te estabas derivando un poco hacia esta área, por eso fue que tuve el atrevimiento de invitarte y de pedirte que nos dieras esta ponencia. Y bueno, creo que pues para los pacientes, cientos de pacientes que están allá afuera luego y son tumores irresecables, porque por ejemplo estos estesios cuando yo hice la residencia eran prácticamente irresecables, ¿no? Y saber que hay alguien operándolos y resecándole los tumores es como que una bendición, Ivo. Muchas gracias. No, a ti, Carlos, gracias. Angiofibromas, escuché que no los emboliza usualmente. ¿Hay algunos casos donde sí los tenga que embolizar? Ah, sí. Pregunta del doctor Montalvo, de aquí de Cancún, si los nasoangiofibromas, hay algunos casos que sí mandes embolización. Sí, los pacientes pediátricos. Es el único caso donde, o también si tienen algún tipo de sangre que sea pues de difícil obtención, principalmente los pacientes que sean grupos O negativo o grupo AB negativo, que es difícil conseguir la sangre, pues normalmente sí embolizamos a ese tipo de pacientes. Pero mientras haya disponibilidad de sangre en pacientes adultos, la hemoglobina esté arriba de 12, los opero sin embolizar. Ok, ok. Sí, ahí me imagino que la estrategia es localizar la arteria y cauterizarla, ¿no? Sí. Si es una lesión pequeña, trato de no cortarla porque sí se retraen. No me ha pasado, pero sí he visto. Ok. Entonces es evitar que se retraiga. Pero en las lesiones que son muy grandes, por ejemplo, el último que les mostré, ahí siempre corto la arteria. Ok, ok. ¿Causa grapas para llegar, por ejemplo, como la maxilar interna? Pregunta el doctor Montalvo también si usas algún tipo de grapa para ligar la maxilar interna. Normalmente lo hago con bipolar o radiofrecuencia. Es raro que use grapas porque las grapas que hay, el tamaño son muy grandes para que hagan buen clip. Sí lo intenté varias veces, pero no hacen buen clip sobre la arteria.
Ok. ¿Y con el bipolar, con un cauterio normal, es suficiente para que la arteria se selle? Sí, con bipolar. Sí, con bipolar. Ok, perfecto. Wow. Sí, el diámetro ahí se ve grande por la endoscopía, pero el diámetro no supera los 5 milímetros de la maxilar interna. Ok. Pero tiene bastante flujo. Sí, son fuertes, ¿no? Sí. Ah, ah, Sí, 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 sí. Sangra mucho. ¿Alguna otra duda? Doctor Ortiz, ¿usted que opera tumores, doctor? No, yo estos casos normalmente No, aquí de repente sí circulan, doctor, en la 17. no, ahí no tenemos ni cucharillas. Dice el doctor que no tienen cucharillas ahí. Bueno, ok. Bueno, Ivo, pues muchísimas gracias, fue una excelente ponencia. Estoy seguro que te vamos a ver próximamente en algunos congresos ahí exponiendo tus excelentes casos, tu habilidad quirúrgica es impresionante con esos tumores. Y bueno, a nombre del Colegio de Otorrino de Quintana Roo te damos las gracias. Y que pases una muy bonita noche, te haremos llegar probablemente una constancia. Muchas gracias a ti, Carlos, por invitarme. Ya tenía mucho que no daba una plática, tenía bastante tiempo. Sí, sí, no, pues bienvenido, lo hiciste muy bien y creo que a todos nos quedó mucha enseñanza. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Carlos. Bueno, hasta luego, Ivo. Hasta luego, Carlos. Buenas noches. Wow, excelente. Nos despedimos de esta grabación. Gracias.